El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. En Cristo hay recompensa. Yo le dije a una iglesia que se reúne como cristianos en un solo nombre, que en Cristo hay recompensa. Amén. Yo le estoy diciendo a un grupo de siervos que en su fe, en lo que han creído, en lo que han esperado, hay recompensa. Oh, mi Jesús, no hay otro nombre, Jesucristo. Y el Señor viene a decirte hoy que esa fe tiene recompensa. Oh, mi Señor, gracias. Gracias, mi Jesús. Quiero que me acompañe al libro de Primera de Corintios, por favor. Vaya al capítulo 15. Además os declaro, hermanos, resalta, hermanos que han creído, que se han aferrado a la fe en Jesús, el evangelio que os he predicado, dice Pablo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Sois salvos. Dile que está a tu lado, eres salvo. Oh, mi Señor, eres salvo. Eres salvo. Yo no sé si esto pegó atrás, pero eres salvo. Usted puede entender hoy y pararse firme en un lugar y decir: soy salvo. Oh, mi Señor. El evangelio que os he predicado. Me gozaba entre tanta palabra y buscar y entender que estamos en un ministerio que ha predicado un evangelio santo y sano. Sano y santo. Y el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo a través del apóstol, aquí me revelaba esa condición que tenemos en este lugar. Y no es hablar de la posición de una persona, no es hablar de el sacrificio de una persona, no es ni siquiera hablar de la calidad del ministerio como tal, pero sí era entender dónde estamos ubicados. Es hacernos entender en quién hemos creído y afirmar en el corazón nuestro que estamos en una sana doctrina. Entender y darle gracias a Dios que podemos sentarnos en un lugar donde se habla de vida, se habla de esperanza, se habla de fe, se habla de santidad, se habla de tener revelación, de tener una relación, de no quedarse muerto en una religión, de no quedarse postrado con los brazos cruzados, de no sentarse a perder el tiempo, de no pararse a criticar, de no esconderse a humillarse solamente o a quedarse encerrado en los complejos, de no sumirse aún en el mismo pecado que podemos traer del mundo, en las mismas condiciones vagas o paganas que podíamos haber practicado antes, de no quedarnos hundidos en un lugar, sino levantarnos, levantar la mirada, entendiendo quién o a quién estamos yendo, a quién estamos llevando a la gente,
entendiendo en quién hay esperanza, entendiendo quién me aferra a esa palabra de recompensa. Este evangelio se ha predicado en esta iglesia. Este evangelio se ha predicado en este ministerio. Con errores, ¿sí? Estoy seguro que hay errores, porque en cada uno de nosotros tenemos errores. En cada uno de nosotros hay debilidades. Hay cosas que asumir, posiciones que entender y cambiar también. Pero si hay algo muy claro desde el principio y desde que un hombre como el apóstol Nahum Rosario fue llamado a servir y que lo predicó a cada uno de sus pastores y de una u otra forma se enlazó con la pastora de esta iglesia, mi madre, y se enlazó conmigo, es que Jesucristo es el centro de este evangelio, es el centro de salvación, es el centro de recompensa, es el centro de libertad, de vida, de abundancia, es un centro de esperanza. Y tomándolo a Él, o permitiendo que Él nos tome de su mano, ha podido por más de 40 años levantar un ministerio. Honra a quien merece honra. Ha podido por más de 40 años, y aún a la edad que tiene, sembrarse en otro lugar diferente e irse sin nada, e irse sin un micrófono siquiera, a sembrarse en otro lugar, a creerle al mismo Dios en el cual creyó en un principio, y poder predicar este sano y santo evangelio. En Cristo hay recompensa. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si retenéis la palabra que os he predicado. Muchas veces nos da flojera, muchas veces nos da pena, vergüenza, en otras nos da fastidio o trae un conflicto a nuestra mente, a nuestra vida. Esta posición, retener la palabra que os he predicado. Porque tendemos a olvidar o tendemos a buscar solo nuestros intereses personales o solo, lamentablemente, lo que satisface a esta carne. Sí, iglesia. Y es allí donde necesitamos de esa presencia del Espíritu Santo a través de nuestro clamor, que nos revela el Jesús que nos dice al oído: hay recompensa, hijo. Hay recompensa en tú no ofender a tu hermano u ofender al que está en la calle cuando te dicen que Jesús no tiene nada que ofrecer, que tu fe es vana, que tu fe es muerta, que en Jesús no hay esperanza, que el sacrificio que muchas veces haces por no hundirte en el alcohol, en las drogas, en los vicios de los cuales Dios te rescató, y el decirle no hoy con una palabra firme, con una posición entendida en el corazón de qué es lo que estás rechazando, de que estás rechazando es muerte, de que estás rechazando algo que condena o que destruye realmente nuestra vida, y no solo este cuerpo físico, sino nuestro entorno familiar, nuestro entorno económico, nuestro entorno social, nuestra posición de cualquier índole. El pecado
el pecado, el hundirnos en el pecado, viene a destruirlo. Entonces entendía, iglesia, que ese no, muchacho, cuando corres no a las drogas, no al alcohol, sino que corres no a la rumba, no al desenfreno de la vida, sino que corres a los pies de Jesús, sino que te levantas la mirada al día siguiente y dices: Señor, no te fallé. Señor, en ti vencí, en ti pude alcanzar algo diferente. Y Jesús empieza a abrazar a ese joven. Jesús empieza a abrazar a esa joven y a decirle: hay esperanza. Vas a ver mi rostro, vas a ver mi mano, vas a ver mi gloria. Hey, muchachos, si se empieza a abrir para ustedes un norte diferente, se empieza a abrir un camino diferente. Hey, padres, cuando ustedes día tras día han hecho un sacrificio, pero no en sus fuerzas, sino en este mismo Jesús, por sembrar en sus hijos, por sembrar en el hogar, levantarse cada día temprano, cante o no cante el gallo, los padres están allí en pie. Si el gallo se desafina, los padres están allí en pie. Si el gallo se lo lleva a la comadreja, los padres están allí en pie. No dependen de un gallo, dependen de su fe, del amor que tienen por su familia, de la perseverancia. Hay recompensa. Hay recompensa en ese sacrificio, iglesia. Hay recompensa en ese sacrificio, padres. De un liderazgo que se sostiene, que se mantiene a pesar de las dudas, a pesar de los conflictos, a pesar de los problemas. Se sostiene en una palabra: amor. 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 Justicia de Dios es el amor. La justicia de Dios con usted y conmigo es el amor. Nos amó tanto que en su justicia, para no ser injusto ni con el resto de la creación, ni con el hombre, envió a su Hijo Jesús como hombre, para que nadie pueda señalarlo a Él y decirle: eres un Dios injusto. Envió a su Hijo como hombre a morir por los hombres. Así que nadie me puede decir que Jesús no trae recompensa. Nadie me puede decir que Jesús no trae esperanza. Nadie puede venir a resaltarme a otro Dios, a otra posición, quiera tomarla como religiosa, o otra posición de fe, que la de mi Señor Jesús, que la de creer en el único que se levantó de los muertos. Iglesia, y usted podía ver aquí hace unos minutos, escrito en medio de la ofrenda, la recompensa aquí en la tierra. La recompensa aquí en la tierra. Dios no te trajo para sacarte de aquí maltrecho, para devolverte herido a la tierra, al mundo, para devolverte pobre, desamparado, triste, desolado. No, Dios no te trajo aquí para eso. Dios te trajo aquí para restaurarte, para sanar las heridas del pasado, sí, o para borrar los errores aún del pasado, para empezar a escribir una nueva historia en tu vida y en la mía. Dios no nos trajo aquí para sacarnos igual. Dios nos trajo aquí para sacarnos mejor. Dios te considera oro, pero sabe que el oro se prueba en el fuego. Y ese fuego no quiere decir el conflicto. Ese fuego es esa esperanza. Ese fuego va a empezar a sacar toda la pureza que hay en ti. Ese fuego va a empezar a deslumbrar en otros, porque a pesar de las circunstancias, la calidad se empieza a ver. La calidad se empieza a ver. Y no es un oro mezclado, no es un oro robado, es un oro genuino. Oh, mi Señor. Fíjense, Pablo primeramente dice: os he enseñado, en el versículo 3, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Hago un paréntesis allí ahora.
Miren, mis hijos, todos los días de nuestra vida es necesario soñar, es necesario anhelar, y por eso hay que creer. Tú tienes que creer por tus sueños, tienes que creer por esos anhelos que están en el corazón. Pero ¿a quién le crees? ¿O a quién le has estado creyendo? ¿Le estás creyendo a las circunstancias? ¿Le estás creyendo a las palabras vanas de otra persona? ¿Le estás creyendo al consejo de amigos que no se han aferrado en un Cristo como tú, y que realmente tú tienes una palabra para ellos? Pero simplemente nos centramos en escuchar lo humano, lo que vivimos aquí ahorita en este momento. Y esto me llevaba a entender que Cristo murió por nuestros pecados. Día a día en esos sueños, cuando estábamos fuera de esta iglesia, cuando estábamos fuera de Cristo, de igual forma trabajábamos por esos sueños. De una u otra forma luchamos por esos sueños. Pero ¿de qué nos servían alcanzarlos si seguíamos fuera de la salvación? Déjeme leerle un pedazo aquí. Conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, dice nuevamente, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Y por último, dice el apóstol Pablo, como a un abortivo se me apareció a mí. Wow. El apóstol Pablo entendía lo que era sembrar en la humanidad. Él tenía una proyección de fe y se centró en esa fe y trabajó por esos sueños y alcanzó grandes cosas. Pero nada de esto tenía validez porque no se le había revelado Jesús. Oh Padre, yo no vine hoy a derribarle sus sueños. Yo no vine a este lugar hoy a derrumbarle la esperanza, ni siquiera los proyectos de vida que usted pueda tener. Vine a hablarle de un Cristo que sea en esta iglesia, sea por esa escalera, sea en su casa, o sea fuera o dentro de este país. Si usted le sirve, si usted le honra, si usted se puede llenar de fe y de esperanza en este Jesús, todos sus sueños, todo lo que usted pueda alcanzar va a tener peso aquí en esta tierra. Todo lo que usted pueda soñar va a tener validez aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque eres salvo. ¿Por qué? Porque hay una trascendencia aún mayor después de esta vida. Hay una esperanza aún más grande después de esta vida. Oh, mi Jesús. Créalo. Vaya atrás al 2 y dice, sois salvos. Y seguido dice, si no, creísteis en vano. Hey, iglesia, yo no estoy hablando de que usted no sea espiritual o de que usted no sea salvo. Si usted quiere crecer aquí en la tierra espiritualmente, si usted quiere empezar a alcanzar esos sueños porque ha entendido que todo lo que existe o todo lo que ve viene o se produce de lo que no se ve, así como Dios lo hizo. Él hizo esta tierra y dice la palabra que fue hecho lo que se ve de lo que no se veía. Solo estaba en los sueños de Dios. ¿Y usted cree que sus sueños son casualidad?
Dios ha puesto muchos de esos sueños allí. Muchos, no voy a decir todo porque hay sueños locos también. Y Dios se va a encargar en esa misma posición espiritual de quitarlos. De decir, este es mi sueño. Esto es una loquera tuya, hijo, tranquilo. Sí, con mucho amor Dios se lo va a decir o se lo va a mostrar. Y quizás en la misma posición, muchas veces obstinada, bueno, tenemos que golpearnos con algunas paredes o llevar algunos golpes, pero el amor de Dios le va a encaminar. Yo confío en eso. Yo confío en mi Padre y ahí tengo paz. Por supuesto, no puedo dejar de dar el consejo, dejar de decirle o aconsejarle. Pero entendamos entonces que cuando usted le dice no a esa posición de pecado, no a esa tentación que quiso venir, no a esa condición que venía del pasado y que venía arrastrando y que estoy en Cristo, pero todos los días me levanto y vuelvo al mismo lugar y vuelvo al mismo charco. Cuando usted se para y le dice no a esa situación, entonces espiritualmente empieza a crecer. Espiritualmente empieza a llenarse de musculatura para afrontar nuevos retos, para recibir esos sueños por los cuales estaba peleando, para recibir esas promesas por las cuales estaba orando. Porque Dios entiende que ahora hay alguien espiritual que realmente puede pararse firme, no solo hacer obras porque son necesarias. Y cuando sale alguien a evangelizar, estás venciendo. Cuando sales a predicar a Jesucristo, estás venciendo. Cuando sales a sembrar en comunidades o aquí en tu hermano, estás venciendo. Pero es necesario que en medio de ese ejercicio el Espíritu también pueda decir no. Y ese mismo Espíritu que controla este cuerpo, oh Jesús, al pararse firme ante la tentación y decirle no, al voltearse, empieza a moldearse a la imagen de Dios. Empieza a crecer. Me doy a entender, iglesia. Y no es solo ejercitarse. Es saber alimentarse. Es saber qué no comer. Es saber hasta dónde alimentarme, hasta dónde llegar y dónde tengo que volver a ejercitarme, hasta dónde recibo y entonces en dónde empiezo a dar. Porque se trata de recibir y dar. Estoy hablando de la palabra, no estoy hablando de económicamente algo. Estoy hablando de alimento espiritual, del crecimiento aquí en el conocimiento de Jesús. Cuando usted recibe y empieza a darlo a otros, se está ejercitando. Y cuando usted le dice no a esa posición de pecado, no a esa tentación, no a eso que quiere venir a hundirte, a sacarte del propósito, a desvirtuar lo que Dios ha hecho en ti, a desvirtuar lo que Dios ha trabajado durante todo este tiempo. Cuando te puedes parar y decirle no, entonces este espíritu empieza a crecer. Amén. Oh, mi Jesús. Que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y se apareció a todas estas personas para que no quedara ninguna duda de su resurrección. Me llama poderosamente la atención cómo el apóstol dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno siquiera de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, quería venir condenación a su vida. Pero por la gracia de Dios, diga, por la gracia de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo. Iglesia, que nadie le mueva su fe. Que nadie le mueva su fe. La gracia de mi Padre que está en los cielos fue manifiesta a través de Jesús, enviándolo aquí a la tierra para derramar hasta la última gota de sangre por tus pecados y por los míos y por de toda la humanidad. Oh, Jesús. Por la gracia de Dios. Soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído.
Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ya venía ese conflicto sobre los corintios, porque el apóstol Pablo le tocó hablarle a un pueblo de vida, cuando tenían una fe, pero solo para esta tierra, cuando podían sembrar buenas costumbres, hacer actos de bondad, quizás justicia, pero sembrar solo para esta tierra. No había ningún tipo de esperanza en una vida después de esta, en que simplemente estos huesos se van a secar en un hoyo, en un foso, y que allí termina todo. La palabra dice: os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos, diga conmigo, todos, diga yo, seré transformado. Amén. Aquí dice: todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que aún viven, los que están batallando en esta tierra, los que se han mantenido firmes en la palabra, los que han podido día tras día, a pesar de la tentación, decirle no al pecado, decirle no a esa condición que desvirtúa la voluntad de Dios, seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Mi Jesús resucitó, pero sus facciones no cambiaron. Toda la gente que lo vio lo pudo reconocer como ese hombre que caminó aquí en la tierra, como ese hombre que un día multiplicó los panes y los peces, como ese hombre que un día levantó muertos, como ese hombre que un día sanó enfermos. O sea, había una realidad física en él, aún resucitado. Pero había una condición en su espíritu de perfección, que su cuerpo podía atravesar paredes, su cuerpo podía estar en diferentes lugares. Lo que era corruptible antes ya pasó a ser incorruptible. Lo que él tenía que batallar y vencer la tentación en algún momento, porque fue tentado en todo, dice la palabra, ya no era conflicto ni era problema. Así que ese tiempo que estás resistiendo va a tener su recompensa. Ese tiempo que le estás diciendo no a esta carne, a darle rienda suelta a las bajas pasiones, a las loqueras o a las locuras, va a tener recompensa. Ese tiempo que le estás dedicando a tu familia en enseñarles, en instruirles en la palabra, va a tener su recompensa. Ese tiempo que estás dedicando como líder, como siervo en esta iglesia, a instruir a otros, va a tener recompensa. Ese tiempo que nos dedicamos aquí a pastorear, a decirle a la gente que en Jesús hay esperanza, va a tener recompensa. Ese tiempo, esposa, que has aguantado, que has resistido, que has orado, que has pagado un precio por ese hombre, va a tener recompensa. Ese tiempo, hombre, en el que te has sujetado, el que has sido un hijo fiel del Padre, has podido amar a tu esposa, has podido ser, oh Jesús, ese hombre que da la vida por su familia realmente, en carne, hueso, en alma, en espíritu, va a tener recompensa. Porque Jesús en el centro garantiza que todo lo que hagamos va a trascender, que todo lo que hagamos va a trascender, va a ser heredad a otro, va a ser, Padre, esa corona de la cual habla el Padre, esa corona. Amén, iglesia. Y el Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación.
La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. Del cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.